Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar unos roles o una especie de panecillo que tiene pasas en su interior. Estos roles con pasas que vamos a preparar el día de hoy son muy sencillos y lo más interesante de esta receta es que vamos a ver una técnica diferente de cómo introducir, en este caso van a ser pasas, pero puede ser cualquier otro producto de tu preferencia, como si quieres colocar algún tipo de chocolate rallado, algún fruto seco, cualquier producto de tu gusto. Entonces así vamos a aprender una nueva forma de presentación para panes con sabor dulce. Entonces nos vamos a poner ya rapidito el delantal porque vamos a preparar estos roles con pasas. Comenzamos la receta colocando en un bol 500 gramos de harina de trigo de fuerza y en el bol vamos a seguir agregando el resto de los ingredientes. Agregas 100 gramos de azúcar, 45 gramos de leche en polvo, 25 gramos de levadura fresca. Si usas levadura seca serían 7 gramos. Vas a agregar 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra o el aceite que tengas en casa, un huevo, 125 mililitros de agua, preferiblemente tibia, y revolvemos un poco estos ingredientes. Siempre hago esto de primero para disolver un poco la levadura y luego agregar 5 gramos de sal. A la levadura no le gusta la sal y por eso siempre agrego la sal un poquito después. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar descansar por 10 minutos. Luego voy a volcar toda la masa sobre la mesa y con harina voy a empezar a amasar. Amasamos hasta que tome la consistencia deseada y cuando ya tenga la consistencia que se despegue completamente de la mesa y no se pegue de las manos, pues continuamos amasando por unos minutos más, de 8 a 10 minutos. Formo una bola con la masa y la voy a colocar en un bol donde agrego unas gotitas de aceite y ahí coloco la masa, la tapo con un plástico y la voy a dejar fermentar hasta que duplique su tamaño. En mi caso tardó 1 hora. Cuando hace mucho frío la meto en el horno con el horno apagado. Vuelvo a colocar la masa sobre la mesa, la aplasto un poco para quitarle el gas, la vuelvo a formar en una bola y la dejo descansar por otros 10 minutos para que se relajen sus fibras. Lo que voy a hacer es con el rodillo estirarla de forma rectangular. Lo que voy a necesitar para formar los roles son unas tiritas de masa. Entonces estiro con el rodillo de forma rectangular hasta que tenga un espesor de 5 milímetros aproximadamente. Y con la rodaja primeramente corté 4 tiras a lo largo y luego 3 tiras a lo ancho y después estas a su vez por la mitad. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar las pasas formando hilera en cada una de estas tiras de masa, que tienen un aproximado de 12 centímetros de largo más o menos por 4 de ancho. Esto es siempre aproximado. La masa es muy flexible y se puede trabajar muy fácilmente. Lo que voy a hacer es encerrar las pasas dentro de la tirita de masa y voy a hacer rodar esta tira de masa sobre la mesa para que se selle bien la orilla. Y luego este rollo de masa, que es como un cordón, lo voy a enrollar en espiral. Los voy a colocar sobre una bandeja y los voy a dejar fermentar tapados por 30 minutos. Luego los voy a pintar con un poquito de leche condensada. Si está muy espesa la puedes diluir con un poquito de leche
y los vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, hasta que estén bien doraditos. En mi caso tardaron como 12 minutos aproximadamente. Y listo, mira qué delicia estos roles rellenos con pasas, súper doraditos y están calentitos, y los voy a dejar enfriar un poquito sobre una rejilla antes de consumirlo. Y aquí puedes apreciar lo suavecito que están estos roles, ideales para el desayuno, la merienda o para cualquier ocasión. Espero que los disfrutes. Si te surge alguna duda, me quieres dejar un comentario o me quieres dar alguna sugerencia, me lo puedes escribir en el buzón de comentarios que tiene YouTube y se encuentra en la parte de aquí abajo. Al lado del título de este video vas a encontrar un triangulito que, si lo pinchas, se despliega la cajita de información donde te dejo toda la receta escrita y todos los pasos a seguir. Me puedes seguir también por estas redes sociales que aparecen por aquí. Es importante también que compartas este video con toda tu familia y amigos, porque de esa manera esta comunidad puede seguir creciendo y así yo puedo seguir creando contenido de buena calidad que es completamente gratis para ti. Para que te suscribas al canal, te voy a dejar siempre el botón de suscripción aquí en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos. Un gran saludo. ¡Chao!